Bueno, ahorita vamos a comenzar con las pruebas de cuello. La primera prueba que vamos a evaluar será la prueba de rotación de la cabeza en extensión máxima. Bueno, pues como podemos ver, el paciente va a estar sentado y el explorador va a sujetar la cabeza, o sea, su servidor va a sujetar la cabeza junto con la mandíbula y vamos a hacer la rotación hacia un lado, haciendo una extensión. Esto nos va a ayudar a sentir los segmentos de su columna y a ver si está o no articulada. En esta prueba vamos a valorar que en la extensión máxima se queda bloqueada la articulación de la cabeza y la rotación ocurre principalmente a nivel de los segmentos inferiores de la columna cervical y de la unión cervicotorácica. La aparición de una limitación del movimiento con dolor indica que es una disfunción segmentaria cuyas causas las puede dar la columna vertebral. Pueden ser alteraciones degenerativas de la columna cervical, media o inferior. Bueno, ahorita vamos a hacer la segunda prueba, que va a ser la de rotación activa, lo cual quiere decir que el paciente va a estar sentado y le vamos a pedir que gire su cuello de lado a lado, hasta donde él pueda llegar. En caso de haber una limitación funcional, el arco de movimiento no se ha completado. Podemos analizar que desde la estructura muscular se encuentra afectada o se encontrarán sensaciones en el movimiento. Bueno, en la prueba de rotación pasiva, yo le voy a pedir al paciente que se ponga sentado y frente al viendo. Yo lo voy a agarrar del cuello y de la mandíbula y voy a hacer los movimientos. ¿Le duele? No. Okay. Bueno, pues en esta prueba, en la valoración podemos ver que si hay una cierta inhibición es por una acción muscular, lo que permite alcanzar cierto grado de movimiento. Si durante la prueba sentimos que el paciente comienza a tener dolor punzante en la zona muy localizada, podemos llegar a considerar que puede ser una situación de desgaste articular como inflamación, dolor que irradia en una zona. Bueno, pues en la cuarta prueba le vamos a hacer la prueba de Spurler. En esta prueba, el paciente va a estar sentado. Primero inclina y rota la cabeza lateralmente en dirección de lado a lado, no afectado, y luego el afectado. Yo me colocaré detrás de él y colocaré encima mi mano de su cabeza y generaré un pequeño golpe sin molestar al paciente. ¿Le dolió? No. ¿Sintió algo? ¿Qué sintió? No, nada. Nada. Ok, bueno, pues el resultado de esta prueba se considera positivo cuando aparece un dolor irradiado en el brazo del paciente desde la columna cervical. La extensión simultánea de la columna cervical estenosa, los agujeros invertebrados, unos 20 a 30 grados. Cuando el paciente presenta una estenosis cervical, espondilosis, osteofitos, atrofia o diferentes patologías, ya será muy estrecho de lo normal. Se considera la prueba que es negativa cuando no se produce dolor cervical, como lo que acabamos de preguntarle al paciente, que se sintió. La quinta prueba es la prueba Valsalva. En esta prueba le pedimos al paciente que se siente, bueno, ya como hemos visto, ya está sentado, y va a tratar de sacar el pulgar de la boca, soplando, o sea, se va a llevar simplemente. Ya, lo puede sacar. ¿Qué sintió? Nada. Ok. Bueno, pues en esta valoración, esta maniobra aumenta la presión intramedular, lo que opone de manifiesto los procesos ocupantes de espacio a este nivel, como el protocolo. Bueno, esto quiere decir que si no presenta alguna afectación o algo en su cuerpo, es que ha sido negativa la prueba y todo se encuentra perfecto en su cuello o en su columna vertebral. Bueno, la sexta prueba es la prueba DOM. Bueno, pues le pedimos al paciente
que en primer lugar incline la cabeza de lado a lado. Ahorita vamos a meter una presión del lado opuesto. Ok. Ahora del otro lado. Ok. Bueno, pues en esta prueba, si existe la aparición de un dolor durante este movimiento activo de la cabeza con una tensión isométrica de los músculos paravertebrales. Bueno, la última prueba de cuello es la prueba de distracción de la columna cervical. Bueno, pues el paciente va a estar sentado y yo le sujetaré la cabeza por debajo de la mandíbula y el occipucio y realizaré una tracción axial en sentido craneal. ¿Le dolió? No. ¿Qué sintió? ¿Nada? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues en ella podemos ver que esta tracción sobre la columna cervical descarga de forma escandalosa o segmentaria los ligamentos de las raíces. Lo que queremos decir que en ella puede haber la disminución de las molestias radiculares, incluso durante los movimientos de la rotación pasivos. En relación con la tracción, aumenta cuando se aplica la tracción y el movimiento de rotación. Se debe plantear una alteración funcional del origen. Bueno, pues como vimos, el paciente se encuentra bien, la prueba es negativa porque no sintió nada y tampoco yo como evaluante no le sentí ninguna tracción, está todo bien. La primera prueba de tronco será la prueba de Lemay. Bueno, pues en ella el paciente, como podemos observar, va a estar sentado en la camilla sobre las piernas extendidas. Ahorita haremos la prueba donde la agarraremos del cuello y su pierna la llevaremos hacia el piso. Bueno, como podemos observar, se nos ha sido más complicado hacer esta prueba, ya que por la masa corporal podemos tener algunas veces unas afectaciones, pero lo cual quiere decir que no la prueba va a ser positiva por ello, sino que simplemente la masa corporal es la que nos está delimitando a hacer este tipo de evaluación. Bueno, pues para la valoración podemos ver que la prueba se interpreta como positiva cuando aparece un dolor intenso. Ahora le preguntamos al paciente, ¿sintió dolor? No. Ok. Bueno, lo cual quiere decir que la prueba es negativa. ¿Por qué? Porque él no sintió dolor, simplemente hay un impedimento por la masa corporal, pero no hay ese dicho dolor para que pueda ser positiva esta prueba. Bueno, la siguiente prueba es la prueba de Adams. En ella el paciente se irá en inclinación hacia los dedos del pie con los dedos de las manos. Le pedimos al paciente que se descubra un poco la espalda para poder ver dicho signo. Yo le tocaré la cintura para que se sienta más seguro. Ok, puede regresar. Bueno, como hemos observado en la prueba, no sintió un dolor. Bueno, al menos no lo dio a entender, pero ahorita le preguntamos. ¿Sintió dolor? No. Ok. Bueno, pues esta prueba suele realizar en pacientes con escoliosis y pues este paciente no tiene escoliosis. Como he dicho, patología que podemos observar. Entonces, está descartada la patología y también la prueba es negativa. Signo de psoas. Bueno, pues el paciente se encuentra en decúbito supino y eleva la pierna extendida. O sea, yo le voy a aplicar una presión súbita. Okay. ¿Le dolió? No. Ok. Esta presión
súbita y rápida ejercida sobre el tercio distal del muslo produce una contracción refleja del músculo iliopsoas, contracción sobre las apófisis transversas de la columna lumbar. Si aparece dolor en las columna lumbar, podrían aparecer espondilitis, hernia discal o las articulaciones sacroiliacas. Prueba de hiperextensión. Bueno, el paciente va a estar en decúbito prono y yo le voy a sujetar las dos piernas y le pediré que trate de levantar la parte superior del cuerpo. En el segundo movimiento le realizaré una extensión pasiva de la columna y le añadiré un movimiento de rotación. Tendré mi mano colocada sobre la columna lumbar y trataré de determinar la movilidad de la columna lumbar, la altura del punto doloroso, si es que existe. ¿Ok? Bueno, pues ahorita, por favor, trate de levantar la parte superior de su cuerpo, por favor. ¿Ok? Puede bajar. Ahora lo haremos con el movimiento de rotación. ¿Ok? Puede subir. Ok, puede bajar. Bueno, pues en la valoración, cuando existe una disfunción segmentaria de la columna cervical, la extensión activa de la columna lumbar condiciona la aparición del dolor, lo cual quiere decir que puede ser una prueba positiva por dicho dolor. Ahorita le preguntaremos al paciente qué sintió. ¿Sintió dolor? No. Ok. Esta prueba ha sido negativa ya que el paciente se encuentra bien y no sintió ningún dolor. Bueno, pues ahorita vamos a presentar la prueba diferencial según la serie. Bueno, pues en esta prueba el paciente estará en decúbito supino, acostado, y yo le sujetaré con una mano el talón y con la otra la rodilla. Desde ventral, se eleva lentamente la pierna del paciente con la rodilla extendida hasta el punto en el que el paciente sienta dolor. Se registra la localización y el tipo de dolor. Se estima el ángulo que forma la pierna elevada antes de aparecer dolor. Se repite la prueba y cuando se alcanza el umbral de dolor, se procede a flexionar la articulación de la rodilla. Bueno, pues ahorita se la aplicaremos. ¿Puede levantar el dedo, por favor? Usted me dice si siente dolor. Claro. ¿Sintió dolor? No. Okay. Bueno, pues la valoración de esta prueba puede aparecer en los pacientes con irritación del nervio ciático. La flexión de la rodilla consigue una reducción importante de las molestias o su desaparición completa. Cuando existe una lesión en la articulación coxofemoral, el dolor persiste e incluso se agrava porque este movimiento incrementa la flexión de esta articulación. Signo de la sangre. Esta prueba es de elevación de la pierna extendida y vamos a extender la pierna sobre el paciente en decúbito supino acostado. Okay. Voy a tomar esto y la elevamos. ¿Duele? No. Okay. Como ya se había mencionado en la valoración, si existe la aparición del dolor en la cadera o rodilla, indica una irritación nerviosa, lo cual quiere decir que esta prueba es negativa ya que no sintió el dolor de dichas zonas. Signo de la sangre. Esta prueba es de elevación de la pierna extendida y vamos a extender la pierna sobre el paciente en decúbito supino acostado. Okay. Voy a tomar esto y la elevamos. ¿Duele? No. Okay. Como ya se había mencionado en la valoración, si existe la aparición del dolor en la cadera o rodilla, indica una irritación nerviosa, lo cual quiere decir que esta prueba es negativa ya que no sintió el dolor
de dichas zonas. Prueba de Sloan. Bueno, pues en esta prueba el paciente se sienta recto en una camilla de exploración y deja las piernas colgando. En el primer paso de esta prueba le pediremos que deje caer la columna torácica y lumbar inclinando. En esa posición le colocaré la cabeza del paciente en posición neutra y con el antebrazo derecho empujaré los hombros del paciente para aumentar la flexión de la columna torácica. Al mismo tiempo, le pediré al paciente que flexione lo máximo que pueda la cabeza. Ejerceré una fuerza y presión en los segmentos de la columna y al mismo tiempo realizaré una flexión dorsal máxima del pie del paciente con la otra mano. Okay. Ahorita se lo aplicaremos. Puede hacer la inclinación, por favor. Están colgando sus pies, el tomo de los hombros y realizaré la inclinación. Okay. ¿Le dolió? No. Bueno, pues en esta prueba en el paciente se puede provocar un pinzamiento o irritación duro y las raíces nerviosas con aparición de dolor irradiado en el territorio nervioso ciático, por ejemplo. Si el paciente no puede extender la rodilla debido al dolor, yo deberé reducir la presión sobre la columna cervical y pedirle al paciente que trate de extender la cabeza lentamente. De combinación de movimientos, prueba de Apple. En ella vamos a valorar de forma rápida la movilidad de la articulación del hombro. Se le pedirá al paciente que se toque el margen superior de la escápula contralateral pasando por detrás de la cabeza. En una segunda fase se le pide al paciente que toque el margen inferior de la escápula contralateral pasando por detrás de la espalda. Ok, le haré la demostración al paciente. Usted hará esto. Va a pasar su mano por detrás de la cabeza. Luego cuando termine va a pasarla por detrás de la espalda. Ok. ¿Comienza? Sí. La primera fase. Y la segunda fase. Ok. ¿Le dolió? No. ¿Sintió alguna limitación en su movilidad? No. Ok. Si llegara a haber una limitación de la movilidad, indicaría una enfermedad de los hombros que se podrá diagnosticar mediante pruebas dirigidas adicionales. Se aparecería el dolor en la región del hombro, generalmente debido a una tendinitis de alguno de los tendones del manguito rotador, habitualmente el tendón del músculo supraespinoso o una capsulitis bursitis adhesiva subacromial. Bueno, la siguiente prueba es la siguiente. Signo de Cotman. En ella el paciente estará sentado y me colocaré por detrás del paciente y le pondré la mano sobre el hombro y con el pulgar fijaré la escápula justo por debajo de la espina escapular y colocaré mi dedo índice por encima del margen ventral. Los demás dedos agarrarán el margen anterior del acromio y con la otra mano realizaré movimientos posibles con el brazo del paciente. Hacia adentro, hacia afuera, hacia arriba, hacia abajo. ¿Le dolió? No. Okay. ¿Sintió alguna limitación? No, pues no. En esta prueba podemos percibir crepicantes de la articulación glenohumeral, fenómenos de atrapamiento, como luxaciones del tendón largo del bíceps o limitaciones de movimiento, como le acabamos de preguntar al paciente si sintió dolor, alguna limitación, y nos dice que no. Entonces esta prueba podemos decir que es negativa. Bueno, la siguiente prueba es la del signo de bursitis. En ella
Lo palparemos más que nada sin hacer movimientos. Pondré mis dedos índices y medio y palparé de forma dirigida a la zona subacromial desde la región lateroventral. ¿Siente dolor? No. Si sintió dolor, el dolor localizado hará en la presión, que no fue así, en el espacio subacromial, indica una irritación de la bolsa subacromial, aunque también se puede encontrar en las enfermedades del manguito rotador. La siguiente prueba es prueba de la silla. En ella se le pedirá al paciente que levante una silla colocando el brazo en extensión y el antebrazo en pronación. Ahora se le da la presentación. Okay, usted va a colocar su brazo aquí, luego lo va a extender y va a generar esto. Okay. Si llega a sentir dolor o fastidio, en cualquier momento puede soltar la silla. Okay. ¿Sintió dolor? No. ¿Alguna molestia? No. Bueno, si llegara a aparecer o aumentar las molestias de la región del epicóndilo con irritación hacia los músculos extensores del antebrazo, indica una epicondilitis. Signo del codo del golfista. Bueno, en ella el paciente estará sentado y le voy a pedir que flexione el codo y también la mano en direcciones palmares. Le sujetaré la mano del paciente y con la otra fijaré el brazo. El paciente tratará de, en ese momento, extender el codo contra la resistencia que yo le haré. Vamos a fijar su codo. Y Palma. trata de empujar. Y le ponemos una resistencia y usted tratará de empujar. Okay. ¿Sintió dolor? No. Ok. En ella, si aparece dicho dolor en la epitroclea, indica una patología a este nivel de codo del golfista. En esta prueba de Finkelstein, se cogerá el dedo del medio de la mano con el puño cerrado sobre el pulgar y se desplazará la articulación de la muñeca hacia el cubital de forma activa y pasiva por el paciente. Entonces ahora sí su dedo. ¿Sintió dolor? No. Bueno, si llegara a pasar eso de aparecer el dolor o crepitación de la apófisis estiloides del radio, indica una tendonitis inespecífica en los músculos abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Esta prueba siempre se debe comparar con la contralateral. Prueba de Limburg. Bueno, en esta prueba le pedirá al paciente que extienda la mano, por favor. Okay. Y llevará su dedo pulgar en abducción hacia ahí con los dedos extendidos. Por favor. ¿Siente dolor? No. Si llegara a existir dolor, puede existir una unión ligamentosa congénita entre los tendones de los músculos flexores largos del pulgar y flexor común profundo de los dedos de la mano. Prueba de la punta de los dedos. En esta prueba, el paciente estará en sedestación y el paciente flexionará la pierna a nivel de cadera y rodilla y con el mismo brazo del lado de la acerca hacia la parte superior, la otra pierna debe permanecer extendida. ¿Ok? Va a llevar esta pierna flexionada y esta mano la va a llevar hacia sus pies. Por favor. ¿Sintió dolor? ¿Una limitación
No. Cuando existe una contractura de los músculos isquiocruzales, el paciente solo consigue acercarse al pie con las puntas de los dedos y refiere un dolor tirante. Bueno, pues la siguiente prueba será la maniobra de Thomas. En ella el paciente estará en decúbito supino y se realizará una flexión de la articulación de la cadera de la pierna no afectada, que se eleva hasta la lordosis lumbar. Esta movilización se controla colocando la mano entre la columna lumbar y la mesa de exploración. En esta posición se fijará la pelvis en su posición normal. La pelvis muestra una inclinación hacia adelante de unos 12 grados. A partir de aquí se inicia la lordosis lumbar. Una mayor contractura en flexión de la cadera se puede compensar aumentando la lordosis lumbar, que permite mantener al paciente una postura en apariencia normal. ¿Okay? Se aplicará la prueba. Okay, vamos a apreciar. ¿Dolor? No. Okay. Pues en esta prueba podemos ver que solo es posible la extensión hasta una posición neutra a 0 grados, manteniendo el muslo apoyado sobre la canilla. Al aumentar la flexión, la pelvis se debe reorientar sin la pierna explorada sobre la canilla. Al aumentar la flexión, la pelvis podría sentir una dicha molestia, pero si la pierna explorada sigue apoyada sobre la canilla, el ángulo que adopta la pelvis se reorienta. Prueba para la contractura del músculo recto femoral. El paciente estará colocado de cúbito supino y dejará colgando las piernas por el extremo de la camilla. Se pide al paciente que se agarre una de las rodillas, por favor, y la lleve hacia su tórax. ¿Sintió algún dolor, una molestia? Si llegara a pasar esto o existiera una contractura del músculo recto femoral, conforme se acerca la rodilla al tórax, se produciría una flexión progresiva de la pierna que seguía apoyada a la camilla. Prueba de distensión del músculo recto femoral. Prueba de Elie. El paciente estará colocado de cúbito prono y le exploraré y valoraré la flexión pasiva de la articulación de la rodilla de forma bilateral. Okay. ¿Sintió dolor? No. Ok. Si hubiera un aumento en la distancia entre el talón y la musculatura glútea o la flexión espontánea de la articulación de la cadera del mismo lado, indicaría un acortamiento funcional. Prueba de extensión de la articulación de la cadera. El paciente estará colocado en decúbito prono con las caderas flexionadas sobre el borde de la camilla. La pierna que no desea explorar se sujeta entre las piernas del explorador y se apoyará sobre una silla o se dejará colgando. ¿Okay? ¿Sintió dolor? No. Bueno, en esta prueba, el punto en el que la pelvis comienza a desplazarse o sufre un movimiento hacia la lordosis señala que la capacidad de extensión de la cadera es un ángulo formado entre el eje del muslo y el plano horizontal. Prueba de extensión de la articulación de la cadera. El paciente estará colocado en decúbito prono con las caderas flexionadas sobre el borde de la camilla. La pierna que no desea explorar se sujeta entre las piernas del explorador y se apoyará sobre una silla o se dejará colgando. ¿Okay? ¿Sintió dolor? No. Bueno,
En esta prueba, el punto en el que la pelvis comienza a desplazarse o sufre un movimiento hacia la lordosis señala que la capacidad de extensión de la cadera es un ángulo formado entre el eje del muslo y el plano horizontal. Signo de Derman. El paciente estará en decúbito supino. Yo agarraré la pierna del paciente a nivel del pie y la altura de la rodilla y la flexionaré. Cuando al flexionar la rodilla se produce un aumento de la rotación externa de la cadera, se deberá sospechar una enfermedad de la articulación de la cadera. Este movimiento puede ser indoloro, pero en ocasiones provocará también el dolor. ¿Sintió dolor? No.